Rudyard Kipling, el célebre autor de la famosa obra El libro de la selva, es reconocido por su maestría literaria y sus grandes contribuciones a la literatura inglesa, pero detrás de su fama y éxito se esconde una historia personal muy trágica: la pérdida de su hijo en la Primera Guerra Mundial y la incansable búsqueda de su cuerpo. Hoy en este vídeo vamos a hablar de este episodio tan triste y oscuro, y por supuesto lo vamos a hacer con una buena canción de fondo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un capítulo de nuestra historia, de nuestro pasado y posiblemente en este caso uno de los vídeos más tristes y más dolorosos del canal, y es un capítulo de nuestra historia bastante oscuro, pero bueno, tiene que ver con Rudyard Kipling, el famoso y célebre escritor británico. Vamos con una historia de amor, dolor, desesperación que nos muestra el lado más triste y oscuro de este escritor. Y como siempre, pues vamos a poner una canción de fondo a modo de banda sonora que aborde el tema que tratamos hoy. Como siempre, antes de hablar de esta historia que merece la pena, nos detenemos unos segundos en hablar del grupo elegido, de la banda sonora elegida para el tema de hoy: Lunage, que hace mucho que no hablo de este proyecto musical, porque básicamente es mi proyecto musical. Publiqué disco en septiembre y bueno, ahí está. Espero que le deis una oportunidad porque, bueno, cuento esta historia que es bastante interesante y trato de transmitir el dolor de esta búsqueda y esa dura vida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Ya me diréis si lo he conseguido. Lunage, como digo, es un grupo de metal, aunque mezcla subgéneros como power metal, melodic death metal, y creo que os puede gustar mucho. Esta canción, a medio tiempo, trata de transmitir eso, ese dolor de un padre por la pérdida de su hijo. Así que preparad vuestros pañuelos, vuestras lágrimas, porque vamos con una historia muy triste. En primer lugar, vamos con quién es Rudyard Kipling, uno de los autores británicos más populares del siglo XIX y XX. De hecho, es el primer británico en recibir el Premio Nobel de Literatura, algo que pasó en 1907. Su novela más conocida es El libro de la selva, diría, la de Mowgli y sus amigos animales, que tiene una gran inspiración del tiempo que el autor estuvo viviendo en la India, que era parte del Imperio Británico entonces. También tiene esa novela llamada Kim, que mezcla espionaje y picaresca, y un relato corto llamado El hombre que pudo ser rey. Pero diría que sí es conocido por El libro de la selva y también por su famoso poema If, o sea, sí, poema que está dedicado precisamente a su hijo. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierdan y te culpan a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también toleras que tengan dudas. Y así sigue, durante varios versos, hablando de si puedes ser ecuánime y mantener la cabeza centrada entre diferentes extremos, pues al final habrás logrado ser una persona de bien. De hecho, el poema finaliza así: si logras todo esto, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Es un poema muy bonito que, como digo, está dedicado a John Kipling, su único hijo varón, con su mujer Caroline Starr Ballestier Kipling, pero solo uno era chico. Así que hablemos de este chico, hablemos de John Kipling. The sun is down and darkness awaits, blood in the ground, the death comes straight. John nació en 1897 en Sussex, Inglaterra, y llevó una vida normal durante su infancia y adolescencia. Bueno, normal. Todo lo normal que podría ser, teniendo en cuenta que su padre, pues era famoso y además habría sido un premio Nobel de Literatura. Pero bueno, vamos a decir que una vida normal hasta que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Como sabéis, tras un periodo de preguerra muy tenso, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, se movilizó el juego de alianzas enfrentando la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, contra la Triple Alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia. Aunque, como sabéis, hubo más participantes. Rusia se salió por la Revolución Rusa, pero entró a Estados Unidos en 1916, también estaba el Imperio Otomano, que se unió a la Triple Alianza. Muchos movimientos que duran 4 años, hasta 1918, cuando termina la guerra. Murieron unos 10 millones de personas y 20 resultaron heridos. 20 millones de heridos, digo, no solo 20 heridos. Eso sería un ratio bastante aceptable teniendo en cuenta la cantidad de muertos. Murieron el 60% de los que participaron en los combates que se libraron en todo el mundo, pero que se enquistaron durante años en el centro de Europa en estas largas líneas de trincheras y barro. Así recordamos batallas de las que hemos hablado en el canal, como Verdún o batallas como el Somme, de la que también hemos hablado en el canal. Y hablando de batallas en la Primera Guerra Mundial, bueno, pues recordaros que he publicado un nuevo libro,
La Muerte Escarlata, inspirado precisamente en la Primera Guerra Mundial. La Muerte Escarlata ya está disponible en Amazon.es y .com y trata precisamente sobre un joven que por cosas de la vida tiene que viajar al pasado y luchar precisamente en esta batalla. Hay aventuras, hay emoción y trato de trasladar cómo fue la Primera Guerra Mundial, la vida en las trincheras y pelear por tu vida en tierra de nadie. Así que sí, este vídeo es un poco doble spam porque os hablo de este disco que saqué en septiembre, pero también os hablo de este libro que acabo de publicar. Espero que le deis una oportunidad a todo, tanto a la música como al libro, que es de aventuras, y bueno, si os interesa la Primera Guerra Mundial creo que os puede gustar todo lo que estoy aquí promocionando. Pero vayamos con el tema. Para alimentar el monstruo de la guerra hacía falta vidas humanas y todos los países tenían un sistema de reclutamiento forzoso o también voluntario. Y Rudyard Kipling se había mostrado públicamente a favor de la causa, o sea, de que los ingleses se alistasen para ir a luchar a Francia o donde tocase. Y claro, su hijo pues no iba a ser una excepción. Para alistarte en el ejército tienes que cumplir con ciertos requisitos mínimos, ciertos requisitos físicos. En otras palabras, hay determinadas personas que por determinadas condiciones pueden estar exentas de ir al ejército. Cuando hablamos de condiciones físicas, por ejemplo, pues yo siempre he escuchado que los pies planos te descarten directamente de ser reclutado. Yo, por eso mismo, que tengo los pies planos, pues siempre he estado a favor del servicio militar y de la mili para que todos mis compañeros se fuesen un año por ahí, me dejasen a mí en paz tranquilísimamente y yo pues estuviese ese año tranquilísimamente en mi casa sin tener que ir al ejército. De no haber tenido los pies planos, pues obviamente no estaría a favor. Hay más condicionantes, hablamos de esto en el vídeo de reclutamiento para la guerra de Vietnam, en el que si por ejemplo perteneces a ciertas ramas religiosas en Estados Unidos, también estás exento de ir al ejército, y esto también pasa, por cierto, en Israel. Y luego, bueno, pues como decía, condiciones físicas, si te falta una extremidad, sordera o ser muy miope. Este era el caso de John Kipling, que fue rechazado por la Royal Navy debido a su miopía. Vamos, que era un chaval bastante cegato. Pero vamos, en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, él estaba bastante motivado, tenía 16 años y sí creía que, bueno, esto de que la guerra era un lugar glorioso al que ir, y aprovechando que su padre tenía contactos, pues logró que efectivamente le reclutasen y le incorporasen al ejército, aunque, bueno, pues era miope y en principio no podía. Normalmente los contactos se usan para lo contrario, pero ya ves, Kipling pues dijo, oye, yo creo en esta causa, mi hijo quiere luchar, pues bueno, vamos a mover los hilos. Así que sí, finalmente pudo ser reclutado. John Kipling fue reclutado y comisionado como oficial, como segundo teniente en el 2º Batallón de Guardias Irlandeses. Como los irlandeses van ciegos a menudo, pues él también, nadie notaría nada. Bueno, el caso, que pasó a estar en entrenamiento en 1914 y ya para 1915 podía entrar en el frente. Así llegamos a la batalla de Loos, al norte de Francia, que ocurrió en septiembre y octubre de 1915. Es una batalla poco conocida, diría yo, aunque interesante porque se trata de las primeras movilizaciones masivas del Imperio Británico, que recordemos que para esa fecha ya llevaban más de un año en guerra. Alemania había logrado avanzar casi hasta París para luego tener que replegarse y la guerra se estancó en Francia y Bélgica, en esa tierra de nadie. Se calcula que hubo un total de 90.000 personas del Imperio Británico luchando ahí, incluyendo las tropas traídas desde la India, que se enfrentaron a 45.000 alemanes, 6 divisiones contra 3. O sea, sé que en términos numéricos pues parece que no todo pinta mal para los británicos, que además esa fue la primera batalla en la que usaron gas venenoso durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los alemanes contaban con una ventaja, y es que ellos eran los que tenían que defender la posición. Al final, el que está atrincherado, bueno, pues tiene más posibilidades de aguantar más. Igual también muere, pero acaba matando a varios por el camino. Los británicos fueron presa de las alambradas y las ametralladoras alemanas. Tuvieron 60.000 bajas, de las cuales 8.000 fueron fallecidos o desaparecidos, y en el lado alemán hubo cerca de 30.000 bajas. O sea, sé que en porcentaje el ejército alemán perdió más, pero bueno, pues aguantaron la posición. Y además el sacrificio británico fue demasiado alto porque, como te digo, no lograron nada a nivel estratégico, y el 20% de las bajas que ocurrieron en el bando británico en 1915 ocurrieron en esta batalla. ¿Y quién estaba entre los fallecidos en esta batalla? Pues efectivamente el hijo de Rudyard Kipling, John Kipling, que falleció al tercer día de empezar esta batalla. No hay
pruebas definitivas sobre la causa de su muerte, pero informes creíbles indican que fue visto por última vez liderando un ataque a una posición alemana, posiblemente con una herida en la cabeza. Como los combates continuaban, su cuerpo no fue identificado y fue declarado como desaparecido en combate. Rudyard Kipling se enteró de esto y obviamente estaba devastado y se propuso encontrar el cuerpo de su hijo y darle una sepultura digna. Y aquí, además, llega uno de los fun facts más interesantes de este vídeo. Es que para encontrar a su hijo, además, estuvo en contacto con el rey Alfonso XIII de España. Y esto es así porque España durante la Primera Guerra Mundial fue neutral, y el rey organizó una agencia para, aprovechándose de su condición de neutral, buscar y encontrar cautivos de guerra que los familiares daban por desaparecidos. Esta oficina se llamaba Oficina Pro Cautivos, y comenzó con tan solo unos pocos éxitos, localizando poca gente al principio, pero se hicieron bastante conocidos, lo que les hizo recibir un aluvión de peticiones para encontrar gente. Llegaron a trabajar más de 50 personas ahí, llegaron a localizar miles de prisioneros, lograron miles de indultos y hasta canjear miles de prisioneros en puertos españoles. Así que Kipling, desesperado, también pidió ayuda en esta oficina, pero no logró nada. A lo largo de los años, Rudyard Kipling visitó numerosos campos de batalla, de hecho habló con muchos supervivientes de la batalla de Loos, pero no logró nada de información. Se convirtió en un hombre obsesionado que utilizó todos sus recursos para poder encontrar el cuerpo de su hijo John. ¿Qué pasó con el cuerpo de John Kipling? Pues la familia estaba consternada, como es lógico, no podían creer que ya habían sepultado a 2 de sus 3 hijos para 1919, pero ya pasado un año del fin de la Primera Guerra Mundial, en 1919, pues ya habían asumido que habían perdido a su hijo. Al acabar la contienda, Kipling redactó un estremecedor epitafio dedicado a su hijo, pero también a tantos chicos jovencísimos que, como él, habían perdido la vida en aquella guerra incomprensible. Si alguno pregunta por qué hemos muerto, diles porque nuestros padres mintieron. De hecho, en la canción se menciona el verso de La vieja mentira, en honor a uno de los poetas de la Primera Guerra Mundial, que es una referencia a la frase del poeta romano Horacio: dulce et decorum est pro patria mori. Es dulce y apropiado morir por la patria. Lo que queda contradicho en este poema, como digo, que lo llama La vieja mentira, y también en ese epitafio de Kipling. Se involucró en la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth, que buscaba eso, precisamente encontrar a los soldados desaparecidos y enterrarlos donde los familiares deseasen. De hecho, a los soldados anónimos, esos que no se podían identificar ni poner nombre, eran enterrados por idea de Kipling con la frase «conocido solo por Dios». Sí, esta frase que está en tantas tumbas es del famoso poeta, que además la pronunció en un momento en el que había abandonado toda esperanza de encontrar a su hijo. Y sí, finalmente dieron con la tumba de John Kipling, que había sido enterrado en un cementerio cercano a la batalla de Loos. Y de hecho, Rudyard Kipling llegó a visitar la tumba de su propio hijo, pero en realidad él nunca lo supo. La Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth llegó a la conclusión de que un teniente desconocido de la Guardia Irlandesa en el cementerio de St. Mary, en una localidad llamada Aisnes, pues este era John Kipling. Pero esta conclusión llegó en 1992. Se sabe que Kipling visitó ese cementerio donde entonces solo había 3 tumbas anónimas, pero no se pudo confirmar hasta 80 años más tarde que una de esas tumbas era de John Kipling, su hijo, que estaba enterrado ahí. Tumba que, por cierto, aún podéis visitar. Es cierto que algunos historiadores contradijeron esta información y se tuvo que volver a investigar, y se volvió a llegar a la conclusión en 2016, en esta ocasión, de que efectivamente que el cuerpo que descansa ahí es el de John Kipling, el hijo de Rudyard Kipling. Finalmente, esta persona pues sí pudo tener sepultura digna, pero tristemente su padre nunca pudo saberlo. Y de hecho, es que incluso visitó esa tumba sin saber que era la de su hijo. La pérdida de su hijo, como podéis imaginar, marcó el carácter de Kipling hasta 1936, cuando murió. Y en contra de lo que la cultura popular suele creer, el poema de Kipling, llamado My Boy Jack, escrito en 1916, un año después de la muerte de John, no está dedicado a su hijo, sino a Jack Cornwell, un joven de 16 años que recibió la Cruz Victoria, quien permaneció en su puesto a bordo del crucero HMS Chester en la batalla de Jutlandia hasta su muerte. ¿Tienes noticias de mi chico Jack? No esta marea. ¿Cuándo crees que volverá?
no con este viento que sopla y esta marea. Pero claro, no sería raro pensar que emocionalmente, pues Kipling, pues en esta obra también estaba pensando y estaría vinculado con la muerte de su hijo. Tanto es así que hay una película llamada My Boy Jack de 2007 en la que habla precisamente de la búsqueda de Kipling. El actor principal en esta película, por cierto, es Harry Potter. Bueno, Daniel Radcliffe. Y antes de plantearos la pregunta que suelo hacer en cada vídeo, bueno, pues deciros que simplemente esta canción trata de transmitir ese dolor de la vida en las trincheras, de esa búsqueda y también ese deseo de, al estar en las trincheras, de convertirse en uno de los cuervos que estaban, bueno, en tierra de nadie, comiéndose los cadáveres de los que habían quedado ahí, convertirse en uno de esos cuervos y huir y querer salir de ahí, ¿no? Era un poco la metáfora y la enseñanza que quería transmitir con esta canción. Pero vamos con la pregunta que planteo, que es este epitafio tan lapidario, nunca mejor dicho, que dice ¿por qué fuimos a la guerra? Si alguien lo pregunta, pues dile que sus padres mintieron. Este epitafio, ¿por qué era? ¿Era por el dolor y el remordimiento de alguna manera haber conducido a su hijo a la muerte? ¿O este epitafio era una crítica a los generales, a los oficiales que tan seguros se creían de su victoria que mandaron inútilmente a la muerte a miles de personas? ¿O era una mezcla de las dos cosas? No sé, ¿vosotros qué pensáis? Si te ha gustado este vídeo y has llegado hasta aquí, recuerda que tengo un Patreon en el que puedes apoyar el canal para que veamos qué película, qué canción, qué videojuego, qué traemos al canal. Y por otra parte, también me puedes seguir en las redes sociales, en los directos, si te ha gustado, para saber qué se cuece y qué voy a traer al canal. Y para apoyar este contenido, pues también puedes compartir este vídeo entre gente que sepas que le gusta la Primera Guerra Mundial, que le gusta la obra de Kipling, o puedes compartir este vídeo también pues, con algún amigo tuyo anónimo que desconozcas su nombre y esté enterrado en un sitio que no sabes dónde está. Muchas gracias a todos los Patreons por apoyar el canal, pero muchas gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Estos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote, así que muchísimas gracias. Gracias a ellos puedo vivir de la divulgación, puedo publicar discos que espero que os guste y publicar novelas que espero que os gusten. Un saludo y nos vemos la semana que viene.